Amigos de Radio AMLO, muy buenos días. Les saluda a su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Esta mañana, el sábado 18 de mayo, aniversario de la hermosa ciudad de Morelia. Estamos listos ya con el programa del Morral de Macario correspondiente al día de hoy. Se encuentran aquí en la cabina Emanuel, Miguel y Oliver, que ya nos hizo el favor de volver a asistir aquí a los programas de sábado. Y pues estamos listos, comenzamos saludando a todas aquellas personas que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org y a todos aquellos que se van integrando a la plataforma de Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo y en video por la página de Radio AMLO. Muy buenos días, tenemos algunos temas muy interesantes. Vamos a comenzar con Oliver. Oliver, tú nos traes el tema de la inversión extranjera directa, Macario. Primero que nada, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros espectadores de Radio AMLO en Facebook. Hola Emma, hola Pompa. Sí, ya de nuevo por acá por el programa de Morral con el tema de la inversión extranjera directa. Se minimizó durante estos días esta noticia porque pues parece que se tiene bien planeada la estrategia de no dar buenas noticias económicas, que es que el primer trimestre de este año la inversión extranjera directa creció a un 7% mayor a que había crecido durante el primer trimestre del año pasado. Para ponernos en contexto, imagínense que ustedes tienen un tío o tienen un familiar en Estados Unidos que les manda remesas y ustedes tienen que pagarle algunas cosas porque pues ellos también les piden que les den dinero, ¿no? De lo que les están mandando. Sí. Entonces imagínate que te dan 10,000 pesos y tú le debes 8,000, por así decirlo. O sea, te quedas con 2,000, para que se den una idea. Entonces, lo que pasó ahora con México es que entraron 16,000 millones de dólares y salieron solo 6,000. Lo que quiere decir que tuvimos un diferencial de 10,000, más de 10,000 millones de dólares. Y la gente pues esperaba que cuando entrara Andrés Manuel la gente quisiera retirar su dinero, o sea que toda la gente que está en Estados Unidos, en otros países, dijera no, pues vamos a retirar nuestra inversión porque no es confiable, porque se van a convertir en Venezuela, porque no hay seguridad de las inversiones. Pero no pasó esto, se incrementó la inversión y aparte hubo una serie de anuncios que ha hecho Nestlé, que ha hecho Toyota, que ha hecho Pepsi, que ha hecho Iberdrola, donde va a aumentar la inversión. En este caso son 10,000 millones los que tenemos de inversión extranjera directa y Iberdrola dice que va a invertir esa misma cantidad durante todo el sexenio de Andrés Manuel. Quiere decir que podemos llegar a duplicar la inversión que tenemos ahorita. Ahora hay que sumarle la de Pepsi, que Pepsi decía que dijo que va a invertir 4,000 millones, la Coca unos 400 millones en una planta de leche, y Toyota que refrendó su compromiso en la planta armadora que está aquí en Guanajuato. Entonces, a la mayoría de los detractores o de la derecha aquí en este país se la ha pasado diciendo que la economía es un fiasco, que estamos cayendo en una crisis, que Andrés Manuel no sabe lo que hace. Pero si vemos las señales de, primero, el fondo más grande a nivel internacional, que es BlackRock, le da su respaldo, dice que va a seguir invirtiendo. 3 bancos de los más grandes apoyan el financiamiento de Pemex, confiando en el crecimiento que va a poder pagar y llevar el plazo a más años. Y no solo eso, sino reduciendo tu deuda. Cuando ustedes tienen una tarjeta de crédito y van y le dicen al banco, no, la verdad no te puedo pagar, tengo problemas, normalmente ¿qué te hacen? Es que te aumentan el plazo, pero te aumentan también la tasa de interés, porque dicen, bueno, si yo voy a tardar más en recuperar mi dinero, pues me tienes que pagar más. Pero en este caso no fue así. Pemex financió su deuda a largo plazo, pero aparte le bajan la tasa de interés. Imagínense una tasa de interés del 4%. O sea, nadie tiene ese tipo de tasas de interés y Pemex lo logró, siendo que todos los comentólogos y opinólogos de la derecha decían que nadie confiaba en Pemex, que nadie confiaba en Andrés Manuel, siendo que pues consiguieron una refinanciación del crédito de Pemex y a una tasa muy baja. Entonces, esto nos está ejemplificando que muchas de las inversiones están confiando en México porque ya se va a firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, lo que ya les da una certidumbre, ya les da una seguridad. Hay que acordarnos que todo de black económico que tuvo México con la caída del precio del petróleo y con la crisis del comercio con Estados Unidos fue por Donald Trump, que cuando llegó lo primero que dijo es se va a cancelar el Tratado de Libre Comercio. Entonces mucha gente dijo, bueno, ¿para qué invierto en México? ¿Para qué sigo invirtiendo en Estados Unidos? Sí, me van a cancelar o me van a aumentar los impuestos, ¿no? Está sucediendo con el jitomate y con
con el atún, como está pasando con China, que ya le aumentaron el 25% de impuestos a todos sus productos, pero que es otra cosa que nos va a beneficiar porque los chinos ya anunciaron que van a mandar una delegación de 1.160 empresas por lo menos a empezar a operar en México. Una duda, ¿esos chinos que están llegando son en la zona fronteriza? Ahí todavía no. Por el plan de desarrollo. Ajá, todavía no han definido bien, pero algo que sí está muy presente es que el Banco de China ya también empezó a operar aquí en México desde hace unos años, pero ya empezó a operar de forma más grande. Y como tú dices, puede ser en la maquila en el norte o en la parte del puerto de Lázaro Cárdenas para que los conecte con el puerto o en algunas zonas de libre comercio, como es la que se plantea en el norte. Porque, fíjate, muy interesante todo lo que estás mencionando, Oliver. Yo todavía me acuerdo cuando llegó la noticia de Nestlé, que como que todavía no me la creía, porque parecía muy bonita, ¿no? Decía que iba a generar como 500,000 empleos, que iba a ser una empresa grande, me parece, en Veracruz. Ajá. Y yo decía, bueno, pues ya es así como los primeros gestos que tiene como de confianza el mercado internacional, ¿no? Que por ahí también Japón siempre nos ha dado así como una especie de apoyo moral a los mexicanos, es decir, no, nosotros sí seguimos confiando en Estados Unidos, a pesar de a veces las opiniones negativas que querían dar desde Estados Unidos o los mismos analistas que estuvieron dictando en contra de Andrés Manuel por un largo tiempo, ¿no? Entonces, de Nestlé, yo sí me acuerdo, yo lo vi con una muy buena noticia cuando dijeron, bueno, va a generar tantos empleos, va a traer una inversión de tantos $1,000 millones. Ya no me acuerdo de las cifras, eran muy altas, de hecho. Entonces, todo esto se traduce en empleo para el mexicano y inversión para México. O sea, tenemos esa confianza del mercado pues, internacional. Ajá, que es muy curioso porque normalmente los gobiernos de izquierda lo primero que generan es como un rechazo. Si vemos en Argentina, si vemos en Bolivia, si vemos en Venezuela, si vemos en Ecuador, los primeros que empiezan a atacar son los de afuera, los gobiernos extranjeros o las empresas extranjeras. Acá no está pasando eso, la gente de otros países está confiando en Andrés Manuel, está confiando en la economía mexicana, en la fortaleza. Y los que está pasando aquí, pues es que los que perdieron la elección están intentando crear como una burbuja de todo está mal. Todo está mal y ojalá que todo esté mal para poder decir, yo se los dije, que no votaran por Andrés Manuel. Sí, lo que pasa, creo yo, compañeros, que es también, pues bueno, el mismo discurso, ¿no? Que se ha utilizado desde la derecha mexicana, ahora autodenominada oposición. La reacción, pues bueno, ha referido a estos temas y pues bueno, ha dicho, ¿no? Que las cosas no están tan bien y por eso pues incluso se han hecho llamamientos a sus marchas fifís. De hecho, entonces en ese aspecto pareciera ser que pues nada más son como dos caras de la moneda, las versiones diferenciadas que maneja cada parte, por una parte el gobierno y por otra parte pues las empresas que sí están confiando, el capital privado que sí está confiando en ello. Y por otra parte, pues lo que quiere hacerte convencer la derecha, ¿no? Incluso con opiniones y cuestiones de estilo que salen de gacetas o de periódicos de tiraje extranjero, ¿no? Lo que decían ahorita que lo estás comentando, Pompa, respecto de la confianza que quieren generar los de la derecha siempre, diciendo que nosotros somos un país casi ingobernable ahorita con Marco Cortés y todo esto, ¿no? Ellos decían que desde que canceláramos el nuevo aeropuerto internacional íbamos a perder absolutamente toda la confianza del extranjero y que ya no iba a haber inversiones en México. Y no sucedió así porque Andrés Manuel, por lo que entiendo, se está responsabilizando totalmente de los contratos, se está responsabilizando totalmente de los que invirtieron ahí y no está dejando a nadie abajo. Entonces eso también genera cierta seguridad en el extranjero, el hecho de decir, mira, en caso de que se me cancele el contrato, de todos modos yo sé que se me va a indemnizar, no se me va a dejar como por ejemplo podría ser de lo que se quejan los estadounidenses con Cuba, que se expropiaron propiedades y a final de cuentas nunca hubo una indemnización por parte de la administración cubana porque ellos aseguraban que era un robo. Y se los quitaron. Total que ahorita todavía tienes abiertos miles de juicios ahí en Cuba acerca de los puertos y de propiedades por allá. Y eso no va a suceder aquí porque Andrés Manuel está tomando totalmente la responsabilidad y la batuta de lo que representó cancelar el nuevo aeropuerto internacional. Y ya desde ahí los análisis de derecha están totalmente en el error porque pues no proceden del partidismo y de decir ser anti-AMLO, ¿no? Sí, y hay que poner énfasis en el dólar, ¿no? Imagínate, lo recibió casi a 22 pesos
y ya está bajando de 19, ¿no? Ya hemos tenido días en los que el dólar está en 18.50, 18.85. Entonces ningún presidente había fortalecido el peso tan rápido en tan pocos meses, porque hay que ser sinceros, apenas lleva 5 meses de este año, y con el de pasado serían 6 meses, apenas tiene medio año, pero pues el dólar se fortaleció casi 2 pesos, siendo que Peña Nieto lo recibió en 13 y no lo dejó en 22. O sea, no pueden utilizar ese argumento de la economía está mal, y ahorita están utilizando todas sus pues, estrategias, ya las conocemos cuando éramos oposición nosotros, pues de desinformar a la gente, ¿no? Como en el caso de el homenaje en Bellas Artes, de que estaban todos los días diciendo Morena dejó que pasara, la 4T convirtiéndose en evangelista. Cuando dicen que el que la renta fue el Partido Verde, ahí ya no dicen ninguna noticia, ya no cambian la opinión y dicen, no nos equivocamos, no fue Morena, ¿no? Igual así con las noticias económicas, y yo creo que sí, la percepción va a cambiar porque los programas ya están bajando. Como los programas sociales ya están cayendo a los estudiantes, a las madres, a los viejitos, a los que tienen capacidad, pues estas personas que antes querían consumir pero no podían consumir, ahora sí lo van a poder hacer. Entonces va a ser un diferencial, porque si tú tienes un pequeño negocio, vas a estar viendo que los chavos de la escuela te van a poder comprar más. Entonces vas a invertir el siguiente mes en cosas que antes no tenías, porque ellos sí van a tener dinero. Entonces cada mes tú vas a tener esos cambios. Manuel, a ver si nos puedes ayudar desde ahí picando la publicación. Sí, Oliver. Esta confianza, pues, internacional, ¿verdad? Indudablemente tiene su fundamento, ¿verdad? En las acciones que ve que está realizando el gobierno de México, ¿verdad? Entonces, como comentabas, ya solo los que se ven perjudicados por estas medidas son los que están encabezando y financiando estos ataques, esas campañas de odio, esas campañas de tratar de etiquetar al gobierno como comunista, como socialista, como etcétera, como venezolano. Sí, ya rayando en la locura y en lo irracional, porque hasta los mismos pues grupos o comentólogos de derecha de otros países dicen, pues este gobierno de izquierda parece más neoliberal que otros gobiernos, ¿no? O sea, recorta el gasto público, elimina dependencias, corre gente del gasto del sector gubernamental, elimina programas sociales, no se va a endeudar, no va a aumentar los impuestos. Esas son políticas que normalmente estaban atribuidas a la derecha, o que incluso la derecha las ponía en su campaña. Pero la diferencia aquí es que Andrés Manuel no lo hace para afectar a la mayoría de la población, sino para quitar realmente los programas que no servían, las dependencias que realmente no hacían muchas cosas, y transferirlo a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Durante 30 años los programas estaban focalizados a ciertas personas, ciertas estructuras, y no beneficiaban a la mayoría de la población. Ahorita pues se va a afectar a ese 10% que pues durante 30 años ganaba más de 10,000, 15,000 pesos, y pues el otro 90% pues era olvidado. Otro 90% que ganaba mucho menos. Y a esto hay que añadirle el programa de austeridad, porque ese simboliza siempre muchos recursos, muchos ahorros, y eso significa también que el gobierno tiene, como dice AMLO, su colchoncito para emergencias, para contingencias, para crisis, para, no sé, catástrofes nacionales. Y aparte está ahorrando y captando dinero de que antes se iba con los políticos, se iba con los corruptos. Ahora él lo está captando y lo está redirigiendo al pueblo y a inversiones y a infraestructura, y eso siempre pega bien en la economía, porque al final de cuentas, yo comentaba hace unos programas sobre los problemas de infraestructura de Estados Unidos y cómo está difícil solventar tanto problema de una nación tan grande, ¿no? Entonces la infraestructura, los caminos, los medios de comunicación, todo eso siempre va a afectar a la economía de una manera buena, porque se le abren oportunidades a la gente, por ejemplo, con esto de los medios de internet. Entonces, bueno, ¿qué tanta gente podrá vender ya por internet también, que ya se está usando mucho? Oliver, ¿hay algún plazo para que los beneficios de esta confianza internacional se vean reflejados ahora sí que en los bolsillos de los mexicanos?
Sí, en el corto plazo, pues antes de que se acabe el año, digamos, el corto plazo es de pues, menor a un año, pues van a ser todos los empleos indirectos que van a causar Iberdrola, que van a hacer 3 plantas, una es eólica y otra es un megacampo solar en Puebla. Entonces, desde la gente que van a utilizar para construir las plantas, para construir los parques eólicos y solares, hasta los que ya se van a quedar en la planta, ¿no? Que estaban diciendo que eran desde 2.500 empleos indirectos más los 400 que van a ser directos en esa planta. Luego falta la de PepsiCo y las de Toyota, que pues hemos visto el arrastre que generan en Guanajuato, ¿no? Vemos el crecimiento de ese estado en lo económico, pero a mí me causa mucha pues sensación, o por decirlo, como atención, el comunicado chino, ¿no? Porque si se acordarán, el gobierno chino dijo que no iba a volver a invertir en México o en planes grandes en México cuando Peña Nieto canceló el tren, gracias a que estaba pues ya amañado con uno de sus contratistas famosos que le regaló la Casa Blanca. Pero ahora China le apuesta a México porque esta guerra comercial con Estados Unidos pues va a ser muy larga. Entonces yo creo que a finales de este año ya vamos a ver los resultados de estas nuevas inversiones, porque estas inversiones son de enero, febrero y marzo. Hay que ponernos en contexto que en enero pues todos están con la cuesta, ¿no? Todavía tenemos esta tendencia de fin de año, la gente apenas está empezando a hacer sus análisis de qué va a hacer durante todo el año, sus planes, y en febrero y marzo es cuando empiezan a soltar dinero. El próximo trimestre, que sería que ya se va a acabar, es cuando empiezas a generar más movimiento, ¿no? En el tercero es cuando ya tienes bien consolidado tu inicio de la inversión. Y hay que recordar pues, que nuestro último trimestre está lleno de festividades para nosotros, lo cual genera una gran derrama económica, ¿no? Y pues el gran grueso de la gente que se está beneficiando es gente que no tenía dinero, entonces va a consumir y va a consumir pues desde una laptop hasta, como lo hemos visto en las redes sociales, pagarle a su mamá la luz, pagarle a su compañero su escuela, uniformes, entonces va a quedar como una cadenita, ¿no? Un efecto hormiga de gente que no tenía dinero, pero ahora sí. Entonces, aunado a la inversión que se está generando de trabajo con el nuevo plan de las, ¿cómo se llaman? Empleadas domésticas, que antes no tenían seguridad social, también va a haber un aumento en el empleo. Entonces ya lo vamos a estar viendo como a finales del tercer trimestre, como por octubre. Como por octubre puede ser que se vean ya resultados en los bolsillos de los mexicanos, sí. Que al último, durante todos los sexenios anteriores, subía la bolsa, ganaba la bolsa, había inversión, se habían conseguido X cantidad de créditos, de intercambios comerciales, pero la realidad es que el poder adquisitivo de los mexicanos siempre fue a la baja. Sí, ese es otro de los beneficios que Andrés Manuel consiguió, que los empresarios subían los salarios, y que era una de las demandas del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que el salario de los mexicanos fuera más alto. Y en contra de lo que nos dijeron durante más de 20 años, es que no puedes subir los salarios porque se va a acabar el mundo, porque vas a generar inflación. Hay un efecto ahí que al subir los salarios y va a aumentar los precios y todo se va a acabar, estás mal. Los empresarios dijeron, sí, los vamos a subir, no hay ningún problema, no vamos a aumentar los precios. Ha aumentado la inflación un poquito, la teníamos en 4 cerrados y ahorita está en 4.4, pero pues no nos fuimos a temas como en Argentina, que están en 40%, como en Venezuela, que están en el 1000, ya casi en 1.000.000% de inflación, ¿no? Entonces, es lo que dice Andrés Manuel, cuando tienes voluntad y cuando realmente eres un político, tú puedes negociar con las fuerzas vivas como son los empresarios, pues pueden reducir su margen de ganancia, pero a cambio también van a recibir beneficios para que puedan invertir, ¿no? Como fue en el norte, que redujeron el IVA, que redujeron el ICR y que están más bajas las cuotas de electricidad y de gas y de gasolina, ¿no? Sentí un pequeño escalofrío ahorita que me comentas sobre el aumento de salarios. Yo dije, oye, no, ya son tantas las buenas noticias con el gobierno de AMLO, que de hecho ya hasta se nos olvida comentar algunas cosas que afectan también a lo que estamos hablando, como es el aumento de salario mínimo, y que dijo que todavía va a estar no me acuerdo cuánto fue en campaña que dijo, creo que eran 300 y algo, 360. Ajá, que al final iba a llegar a 360, ¿no? Eso ya suena más como que te alcanza para la canasta básica. Ajá. Y no sé, todavía habría que ver eso. Sí, porque no solo es que te ganes más, sino que también lo que está alrededor de ti cueste menos.
porque si la gasolina sube de precio, si el gas sube de precio, si los insumos que tú necesitas para vivir suben, pues tú también te vas a ver afectado, ¿no? Aunque ganes un poquito más de dinero. Pero pues hay que esperar, apenas van 6 meses, apenas va arrancando el gobierno, como él lo ha dicho, ni siquiera está todo el gobierno ya compacto y ya pues instaurado. Todavía están eliminando plazas, todavía están eliminando dependencias y reestructurando. Y pues yo creo que ya a final del tercer trimestre vamos a ver el impulso de los programas sociales. No, y en tanto siga bajando la corrupción, que se sigue viendo todavía en las mañaneras, no sé si este viernes o este jueves, todavía se acercó un periodista a seguir explicando que pues allá sigue la mafia. También nosotros podemos verlo aquí en Morelia, de muchas maneras sigue existiendo el mismo gobierno. No se ha visto una mañanera de nuestro gobernador, una mañanera de nuestro presidente municipal, de nuestros ayudantes por ahí. Pero lo importante es que Pemex, que es como la empresa a la que se le va a confiar la mayoría de los recursos que se están ahorrando, digamos, muchos de los recortes dicen es para Pemex, y ya estamos viendo que la producción está subiendo, que la refinación está subiendo en las refinerías que ya teníamos, porque literalmente, como se le dejó abandonado, es como si tú tuvieras toda la maquinaria para hacer gasolina y la tuvieras trabajando a la mitad del tiempo, ¿no? Pagándoles a los trabajadores sueldos muy altos, pero pues ellos sin hacer nada porque tienen la orden de no estar produciendo gasolina. Ahora incluso el sindicato dice, sí, nosotros respaldamos al presidente, respaldamos la construcción de dos refinerías modulares más pequeñas, pero también a las que ya están, ¿no? Que estaban abandonadas, y si aumentas la producción en esas, pues van a ser más rentables. Sí. Bueno, pues si no hay otra cosa sobre este tema, Oliver, pues muy interesante. Muy interesante, esperamos el próximo sábado a ver qué nos trae más interesante todavía para nuestro auditorio, porque aquí estoy recibiendo algunos comentarios que dan por bueno el tema del día de hoy, muy bien desarrollado. Esperemos pues que la próxima semana nos traigas uno igual o más interesante. Sí, voy a estar acá para el próximo sábado con el tema de cómo usar una tarjeta de crédito sin morir en el intento. Ya dijo. Perfecto. Sí, lo que pasa muy es que bien. nos dejan esa pregunta. Vamos ahora con Miguel Pérez Pompa. Él nos va a hablar de el fuero constitucional, ¿verdad, Miguel? Pues si acaso yo creo una introducción, Macario, porque... No, pero vamos a darle bien desarrollo al tema. Sí, ya está, perfecto. Pero vamos a robarle unos minutitos a nuestro próximo compañero. Pero vamos a darle primero, vamos a ver qué es el fuero constitucional, Miguel. Sí, Macario, bueno, este tema, si han ustedes estado atentos a las transmisiones sabatinas que hacemos aquí en el Morral de Macario, pues se habrán dado cuenta de que hemos tocado varios temas, como qué es un diputado, qué es un senador, qué es el Poder Judicial, y distintos temas, ¿no? El de la semana pasada fue que eran los partidos políticos, y ahora vamos a tocar el tema del fuero constitucional, o qué es el fuero constitucional. Y bueno, Macario, tiene unos antecedentes, el fuero constitucional, que bueno, son más o menos de la época virreinal en México, que bueno, por una parte, Macario, el fuero constitucional antes pues no existía como tal, ya que pues bueno, los monarcas o los reyes, emperadores o lo que tú fueras, señores o virreyes, pues por el simple hecho de ser reyes, virreyes, eso pues no podían actuar con total independencia, ¿no? Ellos podían imponer todo lo que fuera. Lo que pasa después de esto es que pues bueno, México, al lograrse como una nación independiente, pues bueno, tiene mucha complicación en lograr de que pues bueno, los actos del Ejecutivo en aquel entonces pues se respetaran. ¿Por qué? Porque bueno, había fuerzas beligerantes de los países extranjeros que querían pues imponer la regla en México, ¿no? También obviamente de los grupos internos aquí en México, ¿no? Por ejemplo, el caso de los conservadores en la guerra republicana de Benito Juárez, ¿no? Entonces es ahí donde nace el fuero constitucional, y es básicamente un aseguramiento de la independencia de los poderes. ¿Por qué? Porque básicamente es la manera en la que alguien, como el presidente Juárez, podía decidir algo, hacer algo como presidente, como ejecutivo de la nación, y que esto no se le fuera a atacar, ¿no? O que no se le fuera a atacar a alguien por eso, y que su decisión, pues bueno, se defendiera, ¿no? Y no llegara alguien a decir, eso está mal y te meto a la cárcel y pues ahí te quedas, ¿no? Obviamente, pues bueno, este fuero constitucional ha perdido mucho su esencia,
ha perdido mucho su esencia y ahorita pareciera ser que el fuero constitucional es igual a la impunidad. Entonces, los antecedentes históricos del fuero son estos. Es una manera de dotar la independencia a las decisiones de nuestros representantes populares y que estos a la vez sean defendidos o no puedan ser atacados en las acciones que van de la mano con sus atribuciones. Ese es el fuero constitucional. Aunque todos teníamos una idea, Miguel, sí, ¿verdad? Todos teníamos una idea, pero por lo general pensamos lo que acababas de comentar, de que era un poder de impunidad, ¿verdad? Sí. Ahora sí que como en el lenguaje popular, una charola para hacer lo que te venga en gana. El charolazo, ¿verdad? ¿no? Así es. O sea, esa es la idea general que tenemos, pues la mayoría de mexicanos, ¿verdad? Sí. Es que tiene fuero, es que esto, es que bueno, sí. Aunque parezca un poco repetitivo, Miguel, ¿en qué consiste este fuero constitucional? Sí, mira, Macario, el fuero, así como tú bien lo comentaste, y aquí Emanuel también acotó, como tú decías, pareciera ser el charolazo, ¿no? Y pareciera ser realmente que sí, porque en la teoría del fuero constitucional hay 3 elementos muy importantes que le dan vida a este fuero. Que en primera uno es el elemento número 1 es el de inviolabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, por lo que hagas no se te puede ser juzgado, ¿sí? O sea, todo lo que hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, sería muy fácil o muy sencillo, yo creo más antes todavía, pero tenemos un ejemplo, ahorita lo vamos a mencionar, en donde pues bueno, un diputado de una oposición hacía algo, o le imputaban algo, y pues bueno, pues ya no podía ser diputado, ¿no? Aunque fuera de la oposición. Pongamos el ejemplo, ¿no? De que Noroña tal vez le inventaran un delito, pues bueno, tendría que dejar de ser diputado o tendría que dejar de asistir a las sesiones para atender ese tema y pues bueno, ahí sería un golpe, ¿no? En esa parte, el elemento de inviolabilidad es donde entra, ¿no? También está en donde es el tema más escabroso, que es el de inmunidad procesal penal. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente ninguna persona que tenga fuero constitucional no puede ser juzgado o no puede tomar parte de un proceso mientras esté ocupando su cargo de algo de materia penal, así como el de asesinar a alguien, violencia, cualquier otra cosa, ¿no? Que las hemos vivido en México, ¿sí? Pero que por lo mismo de estar ostentando ese cargo de representación popular, pues no podían ser sujetos de proceso, sino hasta que acabaran su proceso o se les iniciara un juicio de procedencia o un juicio político en donde básicamente pues se les iba a quitar ese fuero para poder ser juzgados y se les iba a separar pues también de su cargo en muchos casos. Y por último es el fuero en sentido estricto, en donde pues básicamente pues eras intocable, ¿no? O sea, son esos 3 elementos del fuero. Entonces, por lo mismo, pues bueno, ha sido por eso mismo que atacábamos antes en los antecedentes, en donde era muy necesario el fuero, pues ahora es donde la gente ya no lo ve tan necesario, ¿no? Por los ejemplos que hemos tenido en los actuales de muchos políticos, ¿no? Por ahí recordarán los compañeros que nos estén viendo de Michoacán y cualquier otra persona informada de México o también de Estados Unidos que nos ven mucho, pues de aquel diputado michoacano, pariente de un exgobernador aquí, que entró nada más al Congreso de la Unión para tomar protesta como diputado y que no se le pudieran imputar algunos cargos penales que tenía y que incluso este diputado se quedó de 3 a 4 días viviendo en el Congreso literalmente hasta que sus compañeros de bancada lo sacaron en una cajuela de un auto. Y se lo llevaron. No, así lo metieron. Y también se lo sacaron. No, así lo metieron para evitar su detención y ya una vez que tomó protesta, pero ya tenía la protección, ya tenía comillas, la protección en comillas. Y ya pudo salir por su propio pie, pero se perdió de la vida pública, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este señor, compa? De apellido Godoy, no recuerdo su nombre, la verdad. Era el pariente del gobernador. Medio hermano, algo así. Y bueno, ha habido muchísimos más casos, no nada más ese. Incluso el caso más actual y en el cual, pues bueno, ya la congruencia toma un contraste diferente, es el caso del diputado federal de Morena, de Morelos, si no me equivoco, Oliver, ¿sí?
el cual, pues bueno, en estado de ebriedad atropelló a algunas personas o chocó, y pues bueno, estas personas pues resultaron muertas, y entonces estaba cometiendo un ilícito. Ahora el fuero pues lo tendría que proteger. Tal vez sí se le podían imputar estos delitos, pero por lo mismo de la inmunidad procesal penal, pues no podía ser sujeto de ese proceso en ese momento mientras fuera diputado federal. ¿Qué es lo que pasó? Pues que se le hizo un juicio de procedencia en donde pues él se le quita el fuero para que lo puedan procesar, ¿no? Bueno, en este caso, no en este caso que estás comentando, sino en el caso del fuero constitucional, la percepción pues de la gente ha sido un tanto distinta a lo que es en realidad, ¿verdad? Y por eso las peticiones en redes sociales, en cualquier lado, son que les quiten el fuero. Pero el fuero pues debe ir acompañado de una buena procuración de la justicia. No solo en castigar a los culpables, sino en evitar el falso testimonio y la invención de delitos, ¿verdad? Para perjudicar a alguien. Claro. Ahora, Miguel, ya con lo que nos has comentado, en realidad en la práctica, ¿para qué debe servir o para qué sirve el fuero? El fuero realmente, como lo decíamos, debe de servir como en un principio sirvió, y era para que los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como el mismo presidente de la República, no fueran atacados en su persona por algún acto que haya realizado, un acto en congruencia con su representación, un acto de gobierno. Por ejemplo, el hecho de decidir o decir algo, pues que no fueran atacados y no fueran sujetos a proceso, para pues quitarlos básicamente de esa representación en lo que se hacía bolas el país, ¿no? Pareciera que ahora pues más bien para lo que se utiliza el fuero pues es para defender a delincuentes, dándoles la charola, dándoles un puesto y pues quitándolos, ¿no? de ese proceso que podrían Y ser. tenemos el caso, ¿no? De Belisario Domínguez, que es como el ícono, ¿no? Desde el Congreso de los Diputados, porque por hablar, por decir lo que él pensaba, pues fue asesinado. Sí. Entonces, ese es como el principio, ¿no? Pues ¿cuántas veces no escuchamos? Yo creo que era una de las noticias que a mí más me molestaba ya encontraron a un diputado, un congresista, ya encontraron un gobernador que iba en exceso de velocidad, con cocaína en la cajuela, con una pistola tirando al aire, y no le pudieron hacer nada, y de hecho todavía, ya no recuerdo el nombre de este diputado, Partido Verde. era del norte, todavía después el Congreso le permitió retirarse con permisos, pagados obviamente, y vámonos de vacaciones después de hacer mis desmanes acá. El gobierno me sigue pagando, sigo cobrando del pueblo, y yo sigo con cocaína en la cajuela. Por Dios, ¿de qué estamos hablando, no? Eso pues sí es el caso más repetitivo en el contacto funcionario-ciudadano, ¿verdad? Que todas estas personas que, pues ya hasta los regidores de los ayuntamientos son intocables, ¿verdad? Claro, en los conflictos que tienen con ciudadanos de un tipo, como le diríamos, normal, ¿verdad? Un ciudadano común, ¿verdad? Por eso la gente está harta de esto que se llama el fuero, pero pues como comentaba Miguel, debe servir para algo, ¿verdad? Pues estos casos se han dado hasta entre ayudantes, Miguel. Ayudantes o pegoles, o como le quieres llamar, asesores de diputados. Recuerda por ahí alguien que atropelló en el centro de la ciudad a unos policías. Ah, sí, bueno, en ese momento no era asesor, pero sí. Bueno, y ahora que, llevaba 4 meses esto de la reforma al fuero, ¿no? En el Congreso. Ahorita en este momento está en la congeladora legislativa, quiere decir que pues no se ha llegado a una decisión. Como bien lo comentas, pues a final de cuentas la sociedad en general tiene una percepción de lo que es el fuero y de lo que ha sido, pero también los mismos bandos, ¿no? Tienen una percepción. Por ejemplo, Macario, y pongámoslo en contexto, pues algunos diputados de izquierda de Morena no están a favor de que se elimine el fuero, pero esto no como pues para tener una charola o poder cometer ilícitos, ¿no? Porque
Por ejemplo, tú decías, a veces los municipios, que era algo que me pasaba mucho, pues hacían actos y abusos de autoridad en contra de los ciudadanos, y pues bueno, pues decían, pues a ver, hazme algo, pues obviamente no se lo podían hacer. Llegaban casos en los que pues, les quitaban terrenos, hacían cualquier cosa, ¿no? Incluso los mandaban a golpear, como tú decías, y pues ¿qué les podías hacer si tenían fuero? Entonces, no es por esa parte el que algunos integrantes, por ejemplo, de Morena o de otros partidos, por ejemplo el PT, no estén tan a favor de que se quite el fuero constitucional, sino por lo mismo que la peligrosidad que esto conlleva, ¿no? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ha sido el único presidente y el único candidato que ha dicho, o sea, candidato, ¿no? ¿Por qué partidos? Pues bueno, varios lo han dicho, ¿no? Que lo quiten, y cuando pueden hacerlo, no lo hacen. Andrés Manuel López Obrador ahora lo puede hacer y lo sigue proponiendo, que se le quite el fuero a los representantes. ¿Cuál es la peligrosidad de esto? Pues que bueno, después de una decisión, pues que se hagan toda una artimaña, como ha pasado en otros países de Sudamérica, como por ejemplo en Brasil, como por ejemplo en Chile, en Argentina, en donde pues se quita al presidente, se destituye, por inventarle a veces algún caso. En otros casos, pues sí será cierto, porque tampoco estamos diciendo que sean unas peritas en dulce, pero pues bueno, a final de cuentas es una manera y es una excusa de que la derecha pues te pueda quitar un presidente, así de fácil. Es uno de los argumentos de Noroña. Es uno de los argumentos de Noroña. Ha pasado en Paraguay, Incluso la misma derecha pues tampoco quiere que se quite el fuero, porque pues ellos están acostumbrados a tomar este tipo de decisiones en el fuero. Y el ejemplo más claro está, Macario, y muchos de los compañeros que seguramente nos están viendo, pues se recordarán, ¿no? El desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y ese es el claro ejemplo de cómo alguien que a pesar de haber sido desaforado en aquel entonces, ahora pide que se les quite el fuero a todos los representantes. Hay que hacer una recapitulación, Macario, en este tema. Los funcionarios que pueden tener fuero, bueno, primero son los funcionarios de primerísimo nivel, como los secretarios, algunos de ese estilo, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, refiriéndome a magistrados, jueces federales y ministros de la Suprema Corte, y también, algunos funcionarios, ¿no? Personales que llevan a actividades administrativas, pero que por las mismas pudieran tener algún conflicto, ¿no? Personal. También los presidentes municipales, los regidores, en teoría no, pero bueno, como que se extiende ahí a veces el tema, los gobernadores y, pues bueno, todos los que sean congresistas, entendiéndose esto como los diputados locales, los federales y los senadores. Esas personas o esos funcionarios son los que tienen autorizado este fuero constitucional. Exactamente. Y tomaba yo el tema de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y recordarle aquí a la gente que tal vez no sepa, tal vez sean jóvenes o tal vez por su posición geográfica, ya ves que muchos nos siguen desde Estados Unidos, pues no sepa, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, que es casi es un puesto administrativo casi equiparable con una gobernatura. Ahora sí son gobernadores los de la Ciudad de México, pero antes no. Pues Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión en la cual se expropiaba una parte de un predio de una persona, de un particular, para poder hacer una calle que conectaba con un hospital que era privado, pero bueno, había un interés público, ¿sí? Que era el de llegar al hospital, aunque fuera privado. Obviamente, pues bueno, el particular del predio de esa parte que se expropió, pues se manifestó en contra, hizo su juicio de amparo seguramente, y ganó. ¿Qué pasó después de haber ganado? Pues bueno, a pesar de haber ganado, pues bueno, por lo mismo que tenía fuero constitucional, pues no podía ser juzgado Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué pasó? Pues bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Toda la derecha se organizó para que se le pudiera quitar el fuero constitucional a Andrés Manuel López Obrador, y obtuvo su juicio de procedencia ahí en el Congreso Federal, ¿no? Y recordamos muchos aquel discurso que dijo que, pues bueno, a ellos los iba a juzgar la historia, ¿no? Que a él lo iba a juzgar el pueblo mexicano y a ellos la historia, por las decisiones que habían tomado. A final de cuentas, Macario, y por todo ese conflicto que llegó a haber por esta causa del fuero y de quitarle el fuero a Andrés Manuel López Obrador, el mismo Vicente Fox, que era el presidente de la República en aquel entonces, tuvo que darle el perdón a Andrés Manuel López Obrador por la cuestión tan recalcitrante que se encontraba México en ese momento, ¿no? O sea, de una cuestión que pues se le salió completamente de las manos y que incluso lo posicionó para ser el candidato número 1 en 2006, ¿no? Entonces, así está el tema del fuero, por mucha parte pues tiene sus contrastes. Muy bien, Miguel.
Gracias, Emma. Gracias, Miguel. Gracias, Oliver, por haber estado esta mañana en el Morral de Macayo. Ya nos cobramos bastante tiempo de nuestro compañero que sigue. Vamos a dejar el espacio dando las gracias a todos nuestros amigos que nos estuvieron acompañando esta mañana en el Morral de Macayo. Y los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias y hasta luego. Nos vemos.